envié un material titulado Mi vida a la hora de la siesta, ¿tá? Donde entre reflexiones, distintas reflexiones referidas al acto de escribir o a la cuestión de la memoria y el olvido, cuenta anécdotas de su infancia, ¿no? Eso es más o menos de qué trata Un lagarto se desprende la cola. La última frontera transcurre en Abaité. Abaité, que es un nombre que después me vas a aclarar, pero pensé que un nombre mítico, ¿no? De algún modo, como ese tipo de, no sé, algo netiano, ¿no? Como esas ciudades que inventaba Onetti. Y bueno, a esa ciudad, a ese pueblo, digamos, va a llegar el ferrocarril, y con el ferrocarril va a llegar un personaje que va a atravesar toda la novela llamado Pedro Serpa, y que gana fama al matar una guaraguazú. Una guaraguazú es una mezcla de zorro y lobo, corríjame tranquilo, que a los lugareños lo identifican como un lobizón. O sea, entonces, bueno, eso quiere ribetes mágicos, ¿no? Porque el lobizón, se sabe, es un mito, un personaje de leyenda, digamos. Y ese Serpa se queda en ese pueblo acompañando la historia hasta que el pueblo prácticamente desaparece. Y esa historia se va recreando a través de la aparición de distintos personajes, ¿tá? Que tienen relación con este hombre y bueno, y también tienen relación con la historia del pueblo. Y El zambullidor está contada en primera persona, habla de un niño en un pueblo uruguayo en la ribera del río Uruguay, habla también de la conflictiva relación que tiene con su familia, ¿no es cierto? Es como una novela iniciática, y los aprendizajes que va obteniendo a medida que se involucra en distintas aventuras. Está donde el padre no deja de ser el centro de sus pensamientos, dicen en algún momento, ¿no? El zambullidor está referido a la figura, más que nada a la figura del padre. Y es una novela eminentemente fluvial en el sentido de la presencia que adquiere el río en esa historia. Creo que es una de las cosas más interesantes de cómo está retratada. Bueno, pero yo no quiero seguir, quiero que hablen ellos, más que nada que hagamos una especie de... estas síntesis argumentales pueden ser de pronto superficiales. Creo que siempre hay detrás de la letra hay otra búsqueda. Respecto de esto, les quería preguntar a ustedes si hubo alguna lectura, porque vos venís presentando el libro, Pablo, en distintos lugares, sí, ¿no? En San José, Canelones, en muchas ferias, en Montevideo, en varias ferias. Y seguramente habrás tenido muchas lecturas que no vi, porque muchas no las subí. Y alguna de esas lecturas, les pregunto a los dos, de última, ¿te hizo ver algo que vos no percibías de tu novela, que voy a poner en discusión si es una novela o un conjunto de relatos? Está muy bien. Tiene un tema ahí de límite de géneros. Sí, bueno, si tiene un tema de límite... Primero que nada quiero agradecer, obviamente, a la invitación, Estela, Maris, todos los amigos acá de Concordia, y para mí es un honor, un placer, una alegría venir a Concordia de nuevo, volver a Concordia. Y sobre si la discusión del género, yo pensé que solo en Uruguay estaban discutiendo los géneros, porque en Uruguay somos muy cuadradix en ese sentido, de decir esto es novela, esto no es novela, en el sentido de que la novela debe ser de los formatos más plásticos que hay, y prácticamente en el siglo XXI se está interseccionando constantemente con otros géneros. Pero es cierto que se puede discutir. Me pasó lo mismo con el Run Run de las Cosas, que es la novela anterior, y también había gente que me decía, no, es una serie de relatos que están hilvanados por una voz. En este caso también son una serie de situaciones en la infancia que están hilvanadas por esta voz que tiene 87 años y que está recordando cosas. Y lo que dijiste del argumento es perfecto, perfecto. Hiciste una síntesis perfecta, claramente, y también lo que dijiste acerca de las
afinidades entre los dos libros es sorprendente, ¿no? Sorprendente el tema del interior, de la memoria y el tema de, en el caso del zambullidor también hay como momentos, como va creciendo el muchacho, va creciendo y van apareciendo situaciones. Cada capítulo casi podría ser también alguna especie de cuento. Sí, es un relato, una anécdota cargada, digamos, de reflexiones, reflexiones acerca de lo que significa la memoria, lo que significa recordar y también al principio, más que nada, del acto de escribir, ¿no? Claro. Y a propósito, ya que, digamos, vi afinidades en los 3 libros, que tengo que involucrarme en la promo, ¿qué es lo que se está escribiendo en Uruguay? Digamos, ¿qué sienten ustedes que están en sintonía con lo que se está escribiendo? ¿Se está escribiendo algo así? Bueno, no. Yo creo que primero que en Uruguay, igual que como en Argentina, supongo, hay una gran diversidad de propuestas, hay muchas propuestas, es muy heterogéneo el panorama. En general, si tuviera yo que decir algo que está predominando ahora, siendo muy exagerado con la generalización, serían las escrituras del yo o determinada esa cuestión más de escritura del yo, no autoficción, o de repente a veces una mirada más de crónica pero subjetiva. Eso es lo que yo creo ver ahora, digamos, ¿no? Pero reitero que es muy difícil generalizar porque hay mucha diversidad. En estos casos, en los dos, el zambullidor, bueno, en los tres libros, ¿no? La última frontera, me parece que hay una apuesta por la ficción, netamente. Esa es la idea que me parece a mí, y no hay rastro. En el caso del lagarto sí hay mucho juego de que si el tipo está contando realmente su vida y él termina diciendo que, bueno, de aquí está esto cargado de ficción, ¿no? Sí, pero hay muchas marcas de realidad. De hecho, vos ambientás el texto en Fray Bentos. Si claro. vos tu infancia transcurrió en Fray Bentos. Sí. Entonces, de algún modo, o bueno, el caso de Luis, yo voy a decir Calpica porque es más fácil. Calpica es el nombre de una cooperativa que producía azúcar, ¿no? Caña de azúcar. Producía azúcar. Bueno, está. Y hay muchas marcas de realidad, digamos. Sí. Bueno, como toda. Es realista, obra, ¿no? digamos, es ficción con interés o con vocación realista, lo que llamábamos realismo hay antes. Unos toques mágicos, el goleador que le crecían en las alas. Sí. O bueno, el caso de... En los dos casos también, mucho más claro en La Última Frontera y bueno, más claro en El Lagarto, me parece, se plantea en esas situaciones, en esas historias que van apareciendo a lo largo de los dos libros, de un pueblo, porque transcurren en pueblos del interior, donde hay mucho sol y donde no. Lo que me parece que asistimos siempre es al nacimiento del mito, ¿no? Ahí se habla en un momento que estas cosas se están pasando y se están mezclando en la melaza donde va a nacer finalmente un mito, ¿no? Y es eso que sabemos que ocurre, yo creo que ocurre en todos lados, pero me parece que en los pueblos es el único lugar donde vos podés más o menos ver cuando ocurre algo y cómo se va transformando y cómo termina al final, digamos, ¿no? O sea, podemos, con un poco de paciencia y de imaginación, ver cómo fue que se transformó esto. En general, en la ciudad no, en las grandes ciudades puede haber leyendas urbanas, o salvo que estés en una ciudad, en un barrio muy específico, muy microclima, ahí podrías darte cuenta, mira, pasó tal cosa, porque la gente va contando y cada vez que cuenta va agregando algo y se va mitificando, ¿no? Y en cuanto a lo que... Perdón. Bueno, buenas tardes. Empecé a hablar y también muy agradecido por la invitación, me encanta estar acá, la verdad que estoy muy cómodo. Está buenísimo que pudiéramos haber cruzado el charco y estamos tan cerca y tan lejos, es así. Claro. Pero bueno, estamos acá. Lo que me quedé con lo de que dijiste, preguntaste al pasar el tema de las lecturas, si hemos encontrado lecturas. En mi caso personal, muchas. Siempre estoy como que redescubriendo, sobre todo con El Zambullidor, que es el libro que se ha hablado más y bueno, siempre la gente me está escribiendo y haciendo devoluciones.
y me sorprendo mucho con los gurises, por ejemplo, que ahora se está dando mucho en secundaria o en primaria. El otro día fui, por ejemplo, al Instituto de Formación Docente, donde en cada salón había una representación de cada capítulo del Sambullidón. Entonces yo iba pasando, ¿no?, en los salones, y los estudiantes estaban interpretando cosas increíbles. Y yo descubrí muchas cosas que yo no me acordaba, obviamente, de que había escrito, que ellos lo plasmaron. Y ahí lo vi representado, dije, pero esto, y ella me explicaba, no, pero esto lo escribió usted, no se acuerda. No, es así. Entonces, eso es como... Bueno, dijiste, mis historias ya no me pertenecen. Sí, porque parece una frase hecha, pero realmente fue así. Claro, y además me imagino que a vos también te ha pasado. Bueno, eso. Pablo le representaron textos teatrales, ¿no? No, pues es una obra de teatro. Una obra de teatro. Sí, es una obra de teatro. No, yo me quedé pensando también, porque ayer en la presentación en Salto quedó muy claro, hay una parte en el Lagarto que se dice, que se cita una célebre frase de una película de John Ford, ¿no? Al final de Un tiro en la noche, o que mató a Liberty Balance, aparece un periodista de esos del siglo XIX, ¿no?, de los pueblos de Cowboy, y saca como dos papeles y dice: aquí en el oeste, entre la verdad y la leyenda, imprimimos la leyenda, ¿no? Se imprime la leyenda. Y eso fue una cosa que quedó volando al ser, porque incluso después decíamos, sí, es la leyenda, se imprime la leyenda, y es esa idea, ¿hasta dónde? Es el residuo del material que queda, digamos, para la ficción. Exacto, sí. De todas maneras, también el tema del recuerdo, el recuerdo, supongo, no deja de ser una ficción. Exacto. O sea, toda historia es una ficción, todo recuerdo es una ficción. Por más que yo diga, no, pero te juro que no. Bueno, sí, pero hay un sinnúmero de detalles y un sinnúmero de cosas que nosotros, bueno, nos vamos apropiando, pero es imposible reconstruir, digamos, los hechos, ¿no? Sí. En La Última Frontera queda claro el tema del recuerdo y de la memoria que se va a contar, y se sabe que va a haber, digamos, versiones, y que aparte se va mitificando todo, ¿no? Versiones, lo que escribió uno, lo que escribió exacto, hay otro. Hay distintos autores que fueron también viendo y que el narrador, digamos, es como que quiere ir descubriendo esa verdadera historia de ese lugar. Claro. Otra cosa que tienen en común... Perdón, te quería decir algo, porque eso que dijiste que es una verdad muy aceptada, ¿no? El recuerdo, necesariamente, hasta se habla en el Lagarto, hasta por la muerte de las neuronas, hace que nosotros inmediatamente rellenemos con ficción, ¿no? Claro. Los recuerdos. Por lo tanto, lo que acabas de decir es así, digamos, que los recuerdos nunca son objetivos, sino que ya sabemos, están cubiertos de ficción, rellenos de ficción, todo eso que decimos y que nos parece bárbaro para hablar de los demás. Lo que se dice en el Lagarto dice que es que el narrador, que tiene 87 años, dice: el tema es que cuando lo aplicamos a nosotros mismos, nos puede llenar de pavor pensar que todos nuestros recuerdos sean mayoritariamente ficción y no realidad. Eso nos parece mucho más fácil verlo en los demás, pero cuando lo aplicamos a nuestra propia vida, cuesta aceptarnos, y puede ser como asomarse a un abismo, ¿no? Sí, realmente. Otra cosa que tienen también en común los libros, que lo que ahora se me ocurre y que no lo noté, es cómo es el procedimiento, digamos. Están armados en capítulos, que justamente vos me hiciste acordar cuando decías, bueno, representan distintos capítulos, y las tres novelas están armadas como en capítulos que uno podría tranquilamente leerlos en forma independiente, ¿no? Claro. Sí. Por eso sí que la mía puede ser discutida como novela, claro. En ese sentido. Sí, justamente. Yo ayer, una de las cosas que decía, eso que se podía leer como un libro. Hicieron la presentación en Salto. Bueno, yo le hice la presentación y decíamos eso justamente. Y creo que mis dos libros también, sobre todo creo que La Última Frontera me parece más claro. Porque... En el caso de Zambullidón no están hilados, digamos, van hilados. Pero en el caso de La Última Frontera, él planta un personaje y entonces comienza una historia con ese personaje y pasa a otro, y bueno, y ahí se arma, digamos, la anécdota a través de un personaje.
¿tá? Y siempre con el hilo conductor de el Pedro matador Sosa. de los bisones. O sea, Yo quería explicar un poco por qué nosotros pusimos ahí escritura fronteriza. Porque cuando me sugirieron un nombre, ¿no? para la actividad, pensé, sin dudas que yo soy un escritor de frontera, porque no solo estoy en la frontera física, sino también en la otra frontera. Y Total. yo me he criado mucho, me he criado toda la vida en la zona de la frontera con Brasil, y yo tengo mucha familia en Brasil. Y nosotros, los que vivimos en la frontera, sobre todo esa frontera tan difusa que cuando acá hay un poco más de diferencia, ¿no? Pero en la frontera con Brasil, sobre todo en Artigas, en la zona de Bella Unión, se mezclan tanto las cosas que uno no sabe dónde está, ¿no? Entonces... O sea, es recrear una frontera que en realidad no existe, ¿no? De algún modo. Es difusa. Claro. Que esto de, digamos, muchas poblaciones de ese tipo se han impuesto por una cuestión de soberanía. Digamos, los estados han llevado, digamos, poblaciones, o de pronto llevan el ferrocarril para, digamos, también demarcar un territorio. Pero ese territorio, vos me decís, culturalmente no existe. Exacto, es exactamente eso. Además, el tema de la última frontera es como una recreación de la vida de la familia, de mi familia, de la familia paterna, digamos, del lado de mi padre. ¿Puede ser que alguna vez un abuelo tuyo haya matado una guaraguazú? Claro, esta novela surge un día que estábamos con mi abuelo mirando la televisión, hace muchos años, en los años 90 por ahí. Entonces dieron la noticia de que en Uruguay había aparecido muerto, ¿no? En una trampa para carpincho, creo que era, cayó un animal que hacía como 100 años no se veía en Uruguay. Entonces el tipo se asustó y le dio un tiro y lo mató. Entonces lo entrevistaron y mostraron el bicho muerto ahí. Y entonces mi abuelo miró y dice, pero yo maté uno de estos. Yo dije, bueno. Y ahí me contó que él cuando era joven, trabajaba de ferroviario plantando vías en Brasil, llegan a un pueblo que se llama Bororé, una zona muy peligrosa, y había un hacendado que daba una recompensa a quien cazara el zorro guará, que es una guaraguazú, en Brasil le dicen el zorro guará, y hace bastante estrago en las ovejas, esas cosas cuando nacen, cuando son chiquitos, un bicho que... Claro. ¿viste? Sí, no, entonces, aparte, vos publicaste alguna vez videos, porque apareció no hace mucho tiempo. El salto no hace mucho tiempo, yo creo que va a ser 3 años, apareció un ejemplar que, bueno, lograron filmarlo, y sí, es un bicho imponente, ¿no? Realmente, una mezcla de zorro y lobo, pero de otro tamaño. Claro, entonces ese día estaban en ese terraplén plantando las vías y vieron a lo lejos el aguará que estaba en la laguna tomando agua. Entonces mi abuelo, que se la daba siempre de guapo y no sé qué, pidió un arma para cazarlo, ¿no? Entonces le dan un Mauser que siempre llevaban porque andaban en zonas peligrosas, en la cuadrilla. El tipo se baja y cuando entra a la laguna era más honda de lo que parecía. Entonces empezó a hundirse cada vez más y entre unas ramas, cuando salió, descubrió que estaba la guaraguazú a 2 metros. Y en vez de irse, bueno, el animal va derecho, ¿no? Se le tira arriba, bueno, mi abuelo le da un tiro y supuestamente lo termina... Y así te contó la historia. Matando. Así te contó la historia de tu abuelo, porque eso está... ahí le robé a mi abuelo, la reflejado, verdad, y lo conté tal como se él me lo reproduce en mirá vos, qué bueno no tener un abuelo así que nos dé material. No, pero aparte me parece que el mismo hecho de un animal, que es una cruza de 2 animales, Sí. y es un animal que vos lo mencionás, yo lo leí también, pero no lo conocemos. Entonces es un animal desconocido que es cruza,
es el animal de ficción. Estamos hablando de la ficción. Claro. Es un lebrel de las tinieblas. Claro, claro. Digo, por eso hablar de lobisones, digamos, puede ser muy abstracto o muy idealizado, digamos, ¿no? En la Muy novela, utópico. pasa, en Pero La este Última no. Frontera, pasa que llega un señor que vende libros y trae una enciclopedia con fotos y, digamos, descripción de animales. Y dentro de esos animales está el aguaraguazú. Pero claro, todo el pueblo lo tenía a este señor por el matador de lobizón. Entonces le limpia todos los vidrios, todos los libros, le limpia todos los libros para que nadie se entere que en realidad era un animal real, ¿no? Sí, se siguió construyendo el mito, ¿viste? Claro, El tipo se- siguió siendo se matador. imprime la leyenda. Que ese es otro de los elementos que tienen tanto La Última Frontera como un lagarto, digamos, en común, que es el humor, ¿sí? Hay un manejo sutil, en algún caso, en otro no tanto, pero sutil de situaciones humorísticas, ¿no? Puede ser, sí, puede ser, sí. Sí, hay una cuestión de recuerdo, pero el recuerdo combinado con el mito, con esta ficción, esta fantasía, que es lo que comentábamos hoy al comienzo, ¿no? En mi caso, en el caso del lagarto, también hay reflexiones sobre lo que es ser escritor en estas orillas del mundo donde estamos, ¿no? Digo, más allá que ahora está todo globalizado, estamos en el interior de Argentina, estamos en el interior de Uruguay, y la idea de qué pasa cuando viene un investigador de Tucumán, que existe, es Blas Rivadeneira, es amigo mío, Ajá. es investigador, y pregunta por un escritor que se llama Corbalán Ramos, que fue autor ficticio de mi anterior novela. ¿Qué pasa con ese autor ficticio de mi anterior novela? Blas Rivadeneira lo está investigando junto a otros dos escritores que son reales, uruguayos, que se llaman Tarik Carson y Juan Introini, que son escritores con buena obra, con buena trayectoria, pero muy desconocidos, muy poco conocidos. O sea que podemos decir que Corbalán Ramos viene a ser un escritor de segunda fila. Y su amigo viene a ser un escritor de cuarta fila. Piedra Cueva, que es el que va a narrar porque él no tiene ni siquiera un libro publicado. Entonces, lo que hay es una reflexión o hay una evidencia de lo que significa ser de segunda o de lo que significa ser de cuarta línea. Yo puse un epígrafe por eso, sacado de Javier Cercas, de Soldados de Salamina, donde se dice así: decían que era un buen escritor. ¿Qué opina usted? Que era un buen escritor menor. ¿Y eso qué quiere decir? Que era un buen escritor, pero no un gran escritor. Entonces, lo que se plantea también ahí es, se puede contar algo que no vaya a llegar muy lejos ni muy intensamente, pero que es parte de la vida de este escritor menor, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces las cuestiones de gran escritor, digamos, también suelen ser aleatorias, ¿no? Conocemos muchos grandes escritores que no son conocidos y que no tienen, digamos, la trascendencia que por ahí tienen otros. Creo que hay personas, y siempre dijimos escritor y decimos escritor, escritora, ¿no? Que hay personas que en definitiva es como que no manejaran su carrera, ¿no? De algún modo. Es decir, y bueno, y eso también hace que no se los conozca, pero que en definitiva, bueno, a veces sus textos permanecen o circulan en el boca a boca. Antes de entrar hablábamos justamente del Zambullidor, que va por la quinta edición, ¿no es cierto? Es realmente un éxito traducido en Francia, en Brasil, publicado en España, digamos. Y bueno, ¿y qué lo ha hecho? No es que Luis esté, digamos, en el ambiente literario, no, sino que el texto lo ha logrado de algún modo por el boca a boca, ¿no? Y por el impacto que produce la obra. Sí, vos decías una cosa que yo no lo había pensado, pero se trata de un escritor del interior que vive en el interior, en Salto, y que si bien publicó a través de una editorial montevideana, no deja de ser un escritor del interior, en el sentido que es más difícil moverse en el ambiente de Montevideo si vos vivís a 300, 400 kilómetros. En Argentina pasa mucho eso. Claro. O sea,
bueno, el viejo dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Es decir, vos tenés que vincularte con gente de Buenos Aires realmente, si querés lograr cierta trascendencia, ¿no? Y acá, por eso el mérito es múltiple, digamos, porque realmente... Sin duda, lo ha hecho... Hay un texto de peso. Sí, sí, está el boca a boca. Después ha hecho un trabajo muy grande de Luis en cuanto a moverse, a ir y también el sistema educativo, ¿no? Pero en el Lagarto yo quería decir que se problematiza todo eso, y eso que dijiste de la carrera, el narrador de cuarta categoría piensa que el de segunda o de primera línea manejó mejor no se la creyó o quiso creérsela, y entonces quiso creerse que era un escritor profesional en estas orillas del mundo, y dice que lo que es ser escritor profesional significa autoengañarse trabajando gratis, por ejemplo, ¿no? Lo dice. Entonces, claro, dice, y él percibe, este escritor, digamos, de cuarta categoría, percibe que en los escritores más convencidos y que van avanzando más, en el fondo están girando en torno a un vacío, en torno a una obsesión, a una idea que no tiene ninguna posibilidad de útiles o reales, ¿no? Sí, sí. La idea de que vos estás escribiendo y te vas a triunfar en no sé dónde, claro, ¿no? Esa idea. Sí, vos lo planteás por ahí como una actividad delirante, ¿no? Sí, como sí, parte de, digamos, de un hecho que tiene que ver con el delirio, es decir, el dedicarse a la escritura. Sí, bueno, de hecho, ayer cuando presentó, fue la primera frase que eligió Luis para leer, fue esa, de que para dedicarse a la literatura hay que tener un grado de enajenación mental muy importante, ¿no? Pero lo que plantea, esto no está, digamos, discutido, no está condenado, digamos, no se condena, porque es cierto que desde un punto de vista hay que tener un grado muy grande de enajenación mental. Sí, algún raye hay que tener. Hay que tener un raye, una carencia, pero de hecho el narrador dice que, y hace una comparación que para mí está muy bien, ¿no? Sobre, y aparte que no es es una metáfora robada, hay que aclararlo, robada, pone la metáfora de un carro donde las ruedas están unidas por un eje. El eje va moviendo todo, pero adentro del eje no hay nada, hay vacío, digamos. Entonces todo gira en torno a un vacío, y todos estos escritores van girando en torno a una carencia, a un vacío, creyendo. Y bueno, pone el ejemplo clásico, el mejor ejemplo, que es por qué la novela moderna más importante, o lo que inauguró la novela moderna, El Quijote, está centrado en un personaje que va girando en torno a un vacío, a una carencia, y hace mover a toda la novela, y todos mueven a través de él, ¿no? Entonces, desde un punto de vista utilitario, podríamos decir que sí, es demencial. Estamos un poco dementes, todos creemos que nos autoengañamos trabajando gratis para creer que somos profesionales, pero de otro punto de vista, yo pienso también que las cosas más importantes que por las que vale la pena vivir y que nos movemos, generalmente no son visibles, digamos, ¿no? No son visibles. Eso es lo que creo dentro de mi delirio. Sí, puede ser. Lo vamos a aceptar por hoy. Me pasa el tema de... ¿Estamos pasados de tiempo o no? No, eso, estaba mirando el reloj. Pero pensaba si querían leer algún fragmento. No hay problema. Tanto de un lagarto o de... Si les copa, ¿no? Sí, como seguimos hablando, no hay problema. No sé, elegime lo que quieras. Bien, bueno, ¿cómo no? No puedo elegir. ¿Está? Bueno. No, antes quería contar un poquito lo de escribir y vivir en el interior. Y además, yo trabajo en un comercio. Siempre digo el mismo chiste, pero es así. Cada vez me estoy dando cuenta que es más así. La gente antes me conocía como el muchacho del comercio que escribe, ¿no? Y ahora me dice el escritor que trabaja en el comercio. Y es de acuerdo a cómo te ve la gente. Entonces, pero uno sigue siendo lo mismo. No sé, no está. Bueno, Martinidad del Río. Bueno, este capítulo se llama Martinidad del Río, que es un hombre que vive un poco alejado de la civilización, digamos, alejado del pueblo, en una isla que está frente al pueblo,
tiene muy poco contacto con la gente en general. No se sabe por qué eligió ese modo de vida, pero bueno, vive ahí. Y tiene toda una leyenda en torno a él, ¿no? De Una haber leyenda matado, negra. de contrabando. Hay dos cosas que aparecen en La Última Frontera y también en El Zambullidor. En las dos novelas hay una búsqueda del tesoro. Creo que también es la búsqueda, una cierta metáfora, digamos, de la búsqueda del autor, ¿no? Por algo que valga la pena. Y también aparecen los contrabandistas, que debe ser algo muy característico de la frontera, no, o es característico de la frontera, ¿no? El contrabando. Sí, yo me he criado entre contrabandistas. Ah, O sea, bueno. sí. Está muy bien. Es más, abandoné el contrabando hace poco. Contrabando, pero contrabandeando la ficción. No, vamos Todavía todos. sigo, ahora cuando me vaya, algo voy a llevar. Algo va a llevar. Pero es todo literatura, no te hagas problema. De ficción. Todo ficción. Muy bien. Bueno, este personaje, Martinidad del Río, se llama Pedro Martinidad. Yo le puse Martinidad del Río al capítulo. Bueno, como muchos personajes en El Zambullidor van tocando la vida de este niño, que es un niño resiliente, un niño sobreviviente que va sobreviviendo a la soledad, a la incomunicación, llevado de la mano de la amistad, ¿no? Entonces toca muchos personajes que a su vez los va cambiando a los propios personajes y se va nutriendo y sobreviviendo gracias a ese valor sanador de la amistad. Entonces, bueno, dice, voy a leer un poquito ahí. Verano, lo tengo presente porque ese día era el cumpleaños de mi hermano Marcos y como único festejo, mamá nos llevó al río para que ayudáramos en su interminable tarea de lavar la ropa. 2 tinajas grandes, bolsos, pelotas, rodajas de pan, dulce de membrillo, perros y gurizada componían la caravana que marchaba rumbo al agua. Venían también los hermanos Torres, nuestros vecinos, 2 morochos robustos que casi me doblaban en tamaño, criados a polenta y arroz con leche, que a pesar de ostentar la singularidad de ser los únicos mellizos del pueblo, entre ellos no se parecían en nada. Era una fiesta ir en aquel grupo, porque aunque mi madre se ponía rezongona y vieja, al menos yo podía sacar a luz mis habilidades de pesca. Me sentía el centro de atención, un maestro en los avatares del río. Les enseñaba a hacer el lazo para engarzar los anzuelos, buscar la mejor carnada y hasta derretir trozos de plomo en una lata que terminaban siendo una excelente plomada en la arena de la playa. Ese día había demasiada ropa y mamá parecía rezar de rodillas, fregando las prendas contra las piedras del río. Por eso no vio cuando el Titán, nuestro perro Barbilla, salió de entre los espinillos de la costa, tambaleando, con espuma brotando del hocico, ahogado en un gemido asmático, casi frente a mí, que en ese momento luchaba por poner una lombriz en el anzuelo, detuvo su paso tembleque y se desplomó boqueando. Sí, después sí. Muy bien. Muy bien, yo voy a leer esta carta, digamos, hay un prólogo de este hombre que le va a hablar a Blas Rivadeneira, que existe. Blas Rivadeneira es un doctor de letras allá en la Universidad de Tucumán. Es un especialista en lebrero y que yo conozco a través de, bueno, obviamente del tema lebrero. Y entonces este personaje tiene 87 años y fue ingeniero agrimensor. Hago Pablo hizo taller con Mario Lebrero y un taller virtual, digamos, lo hacía con intercambio de correos y editó en una oportunidad, un libro que tuvimos oportunidad de presentar en Salto, un libro que se titula Conversaciones con Mario cierto, Lebrero. lo presentamos los Salto, tres. Sí, tenés razón. Podemos salir por los pueblos. Bueno, y él, por eso, hago esta aclaración porque lo conoció, digamos, bastante, y él compiló, de alguna manera, esas conversaciones con Lebrero, ¿no? Claro. Bueno, entonces, un libro muy interesante también. Este hombre lo que dice es, le dice a Blas Rivadeneira, que es un crítico, un investigador literario, y que le dice, después de todo, Blas, ¿no? Porque él fue ingeniero agrimensor y el otro era investigador literario,
Después de todo, Blas, pienso que tu oficio no es tan distinto del mío. Ambos se basan en medir y trazar límites imaginarios en un territorio cuya índole es básicamente mental. En mi caso, estas líneas siguen la ley de tierras y los reglamentos y decretos pertinentes, y en el tuyo, las de la disciplina crítica y la investigación literaria. Pero los dos cartografiamos lugares que solo existen dentro de la mirada humana, o bajo la mirada humana. A los 87 años no me parece mal que te dediques a trazar demarcaciones en el mundo de la ficción, que es algo así como bordear los límites de la locura. Es otra manera, pienso, de investigar los reflejos de las aguas que se agitan en el pozo sin fondo que todos llevamos dentro. No estuvo mal Cervantes cuando erigió a un loco en eje de su novela. No hay manera de lanzarse y de crear dentro de esa vorágine absorbente que llamamos literatura, si no es con un alto grado de enajenación mental. ¿Quién sabe si en el centro profundo de cada uno no hay más que eso, un remolino de impulsos que bordeando lo demencial chocan furiosos unos contra otros, apenas contenidos por frágiles cáscaras de racionalidad y autojustificación? La literatura no solo es impulsada por esos remolinos, sino que los utiliza y los potencia hasta límites poco recomendables. Hay que tener un temple especial para vivir sin estar loco dentro de ese manicomio. La mejor literatura desprende una energía que puede desquiciar la percepción del más lúcido. Por eso se dice que un buen libro te puede cambiar la vida, para bien o para mal. La preparación de investigadores y de críticos consiste básicamente en un continuo baño de racionalidad generado a lo largo de años de estudio y a través de instrumentos y de recursos teóricos. Esa capa, entre comillas, lógica, los protege como el traje de buceo protege al submarinista de los peligros que conlleva sondear en lo más profundo. Los críticos literarios se asoman al abismo e intentan no tirarse. Gracias. Gracias. Intentan no tirarse.